En la clase pasada hemos comenzado a ver lo que es un problema de análisis para recipiente a presión, ¿no? En el cual tiene una presión interna y unas cargas externas también. En la presión interna era variable y las cargas externas eran constantes. Por supuesto, aplicamos una teoría respectiva para obviamente un material útil y bueno, se aplica la teoría respectiva. Que por cierto, uno de los errores que cometieron es que eran edulcorados y utilizaron el SSUE' de la serie. Ya eso lo verán, por supuesto. Yo no sé quién de ustedes lo cometió, pero bueno, a medida de que vaya corrigiendo, voy acordando los errores. Pero quién lo cometió no me acuerdo. Ya va, profe, ya va. SSUE tiene que ver con la resistencia. Exacto, no, SSUE es la resistencia a la afluencia. A la afluencia, pero estoy hablando del SSUE', límite de tensión a la fatiga. ¿Ok? Ah, ok. Bueno, vamos ahora para prevenir fatiga. Calcular, por supuesto, el factor de seguridad. Recuerden que es un problema de análisis, ¿ya? Y consideramos entonces lo que es el factor de seguridad. El mismo asunto, tengo el recipiente con la presión interna, una carga axial, un torque y una fuerza flectora. Y por supuesto, la sección crítica y el punto crítico en la base del recipiente, ¿ya? Entonces, recuerden por favor el procedimiento, ¿ya? Ustedes en la parte, en el examen teórico, ya no siguieron el procedimiento como debería haber, sino que comenzaron calculando fatiga y de repente saltaron estática y volvieron de nuevo a fatiga y que no entendí eso, ya. Okay, porque hicieron ese revuelto si hay un procedimiento ya, el cual tenían que seguir ya de manera ordenada, ya no lo siguieron. Okay. Es lo primero que tengo que decir. Bueno, entonces, cada combinador primero calcula los esfuerzos. Esfuerzo fluctuante, ya, presión fluctuante, punto crítico, por supuesto, ya. Como la presión creo que deriva de 1 a 4, entonces es un esfuerzo fluctuante, ya. Y por supuesto, presión interna positiva, entonces sí me genera condiciones de fatiga. ¿Ok? Eso porque los medios no son cero ni son negativos. No es cero, porque el medio es mayor que cero. Así es sencillo. Aquí está. El esfuerzo medio, comparado con la línea cero, obviamente es positivo, mayor a cero. Okay. Por lo tanto, hay fatiga en el sistema. ¿Ya? Excelente. Ok. Por supuesto, las presiones máxima, mínima, media alternante, como siempre, hay que hacer el cálculo respectivo para la condición. Y por supuesto, ya recuerden que la presión me genera un esfuerzo tangencial y un esfuerzo longitudinal que se refleja aquí. Tangencial en la dirección tangente, longitudinal a lo largo del eje. Son los esfuerzos que se originan solo por la presión interna. ¿Okay? Entonces, obviamente, ya habíamos dicho que esto era pared delgada, se aplica la ecuación de Laplace entonces, ya aplicamos la ecuación de Laplace, entonces tengo el máximo, el tangencial máximo, el mínimo, el medio, el alternante. Los tangenciales, ¿ya? Para el cálculo respectivo. E igualmente tengo los longitudinales máximo, mínimo, medio, alternante. Por supuesto, recordando que estas son las ecuaciones para el esfuerzo longitudinal en pared delgada y esta es la ecuación para el esfuerzo tangencial en pared delgada. ¿Okay? Profe, ahí en donde dice PI max, eso quiere decir presión interna máxima. Presión interna máxima. El R vendría siendo el radio interno. Radio interno. Y el T sería el espesor. T el espesor, exactamente. Okay. Ya, que todo eso son datos porque recuerda que es análisis. Ya. Entonces puede calcular todos los esfuerzos sin ningún problema. Entonces calcula el esfuerzo tangencial y los esfuerzos longitudinales. Las cargas estáticas son obviamente las que están aquí representadas, el torque, la fuerza axial y la fuerza F que me genera flexión en la base del recipiente. ¿Okay? Ya habíamos calculado anteriormente en la parte estática los esfuerzos, ¿ya? Entonces el esfuerzo de la fuerza axial 11.10, el esfuerzo del momento flector 9.24 y el cortante debido al torque 0.55. Vuelvo y repito, y esto se calcula en la parte estática. No tienen que por qué volver a calcular todo eso aquí, ya no hace falta. ¿Okay? Entonces, por las cargas estáticas, estos son los esfuerzos estáticos aplicados. Okay. El punto crítico está en el plano ZY, ¿verdad? En ese caso. Bueno, en este caso sí. Sí, ¿verdad?
Claro, 70. Exacto. ¿Ya? En este caso sí, dado el punto crítico donde se originan los mayores esfuerzos. Así de sencillo. Ok. El segundo paso, corregir alternantes. ¿Ya? En este caso, tengo los esfuerzos alternantes solamente tangencial y longitudinal. ¿Ya? Porque los otros, los esfuerzos estáticos, nada tiene que ver. Alternante por caso F. Entonces, por la carga axial es 1.083 por caso de FA, porque eso hay, y ya le dije before que esta ya es una ecuación, vamos a decirlo, estandarizada, ¿ya? Y que este valor siempre va a estar presente a la hora de hacer correcciones de concentradores de fuerza. El 1.083. 1.083, exactamente. ¿Ya? En la base recipiente, el caso de F por la carga axial es 1.6. Esto es simplemente datos del problema. Todos los ¿Ya? concentradores van a ser datos como análisis. No todos. Ok. Recuerden que los datos pueden estar directos o indirectos. Ya para análisis me refiero. Indirectos quiere decir que usted tiene la geometría, ¿ya? Y con la geometría puede calcular el concentrador de esfuerzo. Como lo vimos en el ejercicio de ejes, ¿ya? Que a algunos sí les daba con los concentradores y en otros no se los daba. Entonces, que tienen que hacer en ese caso? Calcular. ¿Ya? Entonces, siempre deben calcular si no se les da directamente. No siempre va a ser entonces dato del problema. Sí. ¿Okay? Pero bueno, ya ustedes a esta altura saben ya cómo calcular el concentrador de esfuerzo. Reducido. Ok, sustituye entonces y el tangencial alternante corregido me da ese valor entonces. Ya, el longitudinal, pues a la presión interna igual lo calculo con esta ecuación, ¿ya? Igual el concentrador reducido por carga axial, 1.6 de alto problema, sustituyo y entonces el esfuerzo longitudinal alternante corregido me da este valor. Que por cierto, en el examen cuando colocaron la ecuación, no establecieron qué tipo de concentrador era. ¿Ya? ¿Cómo así, profe? ¿Qué ecuaciones? Porque había un, vamos a decirlo, un escalón que tenía dos concentradores. ¿Ya? Ok. Son alternantes, por supuesto, estos son los alternantes solamente por la presión interna, no hay otro alternante extra, entonces este es el valor alternante en Y y este es el valor alternante en Z, ya es definitivo, completamente corregido. No corrijo los medios por caso F, entonces obviamente máximo, mínimo, medio y alternante. Tengo entonces esfuerzo medio debido a la presión interna que ya lo había calculado y estos son los valores. No se corrigen los esfuerzos medios, por tanto estos ya son los definitivos. Eso es porque es un material dúctil. Porque es material, mientras si sea frágil, sí. Porque Claro. es frágil hay que corregir los alternantes y los medios. Profe, una pregunta, ahí en esa parte yo me fijaba que cuando íbamos, por ejemplo, a sumar medios con estáticos, ¿verdad? Siempre los estáticos eran cero. ¿Hay algún caso en el que el estático no sea cero? Ah. Ya. Ok. Si observo acá, si hago el diagrama para ver el punto crítico, considerando son los esfuerzos aplicados, ok. El esfuerzo longitudinal, recuerde que por la presión interna era variable, pero por carga axial es constante, es una fuerza constante, ¿cierto? Y por momentos vectores otra fuerza constante, ¿sí o no? Claro. Recuerden, estos son esfuerzos estáticos, producto de fuerza estática, pero recuerde que ya hay que sumar estáticos a medio, es decir, todo esfuerzo estático se considera un esfuerzo medio para el cálculo de fatiga. Siempre es así. El estático se considera un esfuerzo medio o promedio, si lo quieres llamar así. Por eso es que podíamos sumar los medios con los estáticos y no los medios con los estáticos, es lo que estamos haciendo aquí. Y no con los alternantes. Y no con los alternantes, exactamente. Ya. Porque alternantes, si son alternantes, eso se quedan solos. Ya. Hay algo que... Pero si hay un esfuerzo constante debido a una fuerza fija o una fuerza constante aplicado, si está en la misma dirección, por supuesto, se suman algebraicamente. ¿Ya? Profe, hay algo que me daba cuenta yo. Cuando íbamos a colocar von Mises, la ecuación de von Mises, ¿verdad? Nosotros utilizábamos el esfuerzo normal como la suma del esfuerzo axial más el esfuerzo normal. ¿Eso se puede hacer?
Yo sumo. Tendría que verlo porque no me acuerdo, sinceramente. Tendría que ver el ejercicio para ver ya de qué trata eso. Pero así en el aire no puedo dar una respuesta. No estoy seguro de eso. Ya. Tendremos que ver el ejercicio. Bueno, entonces obviamente longitudinal debido a la presión, este es un esfuerzo medio, la fuerza axial, una fuerza constante o un esfuerzo estático, ¿ya? Y el esfuerzo del momento flector, que también es otra fuerza estática. Entonces sumo medio con estáticos. ¿Ya? Total me da 51.59, pero por todo recuerden. Esto es un esfuerzo medio, total. Estos esfuerzos estáticos se consideran esfuerzos medios y por eso se suman a la raíz. ¿Ok? Entonces, no siempre da cero. Ya, no siempre los estáticos son cero, ¿ok? Por si acaso. Ya. Ok. En cambio, la dirección tangencial, ya, no hay otros esfuerzos estáticos aplicados, por lo tanto, allí sí es cero. Por lo tanto, el tangencial medio fue calculado con anterioridad. ¿Okay? Igual con el cortante, no hay otro cortante estático aplicado, ¿ya? Entonces sumamos y nos queda al final este esfuerzo. Fíjense que en este caso, ¿ya? No tengo esfuerzos cortantes medios, tengo esfuerzo cortante estático, ¿ya? Pero eso lo logramos diferenciar por el tipo de carga, ¿no? Que está ahí. Por el tipo de carga, porque el torque es constante, ¿ya? Y como el torque es constante, el cortante también es constante o estático, ¿ya? Pero en este caso, sumamos medio con estático. No tengo esfuerzo medio por cortante, por si tengo un esfuerzo estático. Claro. Entonces fíjense que al final me queda un cortante medio, ¿ya? Ok, porque recuerde, los estáticos son, para la fatiga se consideran esfuerzos medios. Esfuerzos medios, sí. Ya, entonces, máximo, mínimo, medio y alternantes. Ok, si allá en la gráfica tuviéramos un esfuerzo, un momento, flector, ahí existiera un esfuerzo medio y se sumara con el estático, ¿verdad? No. ¿Por qué no, profe? Si el esfuerzo... Pero si me demos un flector, Momento flector, exactamente. momento flector, ¿no? Esta fuerza no es un momento flector. ¿Ya? O si yo aplico un momento flector puro, Ajá. si no varía, no me genera esfuerzos alternantes ni medios. ¿Ya? Recuerde, toda la fuerza estática me genera esfuerzos estáticos, ¿ya? O esfuerzos constantes. ¿Ok? Así que eso no importa. Si yo aplico un momento flector puro, me sigue generando un esfuerzo estático. Ahora, si ese momento variara, allí se me genera entonces un momento flector. Pero recuerda, el momento flector no origina el esfuerzo flector, no cortante. ¿Ok? ¿Acaso? O sea, Ya. Ahora, si yo tuviese, por ejemplo, un torque estático y al mismo tiempo, se papeló gasta todo, un torque variable, ¿ya? Entonces, este torque estático me genera cortante estático y el torque variable me genera cortantes medios y alternantes. ¿Ok? medio y entendido. Hay casos de eso, ¿no? O muy En raro. la vida real no, pero como este es elemento, ya que estamos en papel, recuerden que buscar la vuelta a todo. Porque igual, conseguir esto en la vida real es prácticamente imposible. Claro. ¿Ya? O sea, y menos considerando que tiene una recipiente a presión. ¿Ya? Por tanto, no debería haber otras cargas externas aplicadas sobre el recipiente. Ya no debería. ¿Ok? Pero bueno. Ok. Estáticos a medio entonces. ¿Ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta, no siempre es igual a cero. Ya, estático. ¿Ok? Vale. Somos medios, entonces tengo ya los esfuerzos medios completos, ya no hay otro adicional en el eje Y, en el eje Z y el cortante. ¿Ya? Entonces el esfuerzo medio me da este valor, en Y el esfuerzo medio Z me da este valor y el cortante en el plano Z al Y me da ese valor. ¿Claro? Aplicó Wiese, por supuesto,
también en este caso esfuerzos combinados, ya, el caso biaxial para esfuerzos principales, ya, obtengo la ecuación, igual, no me acuerdo si fue en el proyecto, si fue en el examen, ya, ustedes tenían un esfuerzo, vamos a decirlo, directo, ya, y sin embargo utilizaban esta ecuación y cancelaban todo y al final les quedaba exactamente lo mismo. ¿Para qué hacen eso? Ya, si es esfuerzo uniaxial, de una vez el esfuerzo uniaxial es igual al esfuerzo biaxial, directamente, sin aplicar esta ecuación, no hace falta. Claro. Ya. Sí, porque No sé quién lo, como le dije, yo no sé quién lo hizo, pero sé que lo hicieron. no lo dice, profe. Ya. Profe, pero es que eso pasa porque el cortante que es 3 veces, o sea, 3 veces el esfuerzo cortante al cuadrado era 0, entonces quedaba el esfuerzo de Von Mises igual al esfuerzo normal. Exactamente, pero como le dije, ya. Por teoría. Tenían un resultado uniaxial de esfuerzo. Claro. Alternante por lo menos en este caso. Ya. Alternante. Entonces directamente lo igualaban al esfuerzo Von Mises, porque era un esfuerzo principal uniaxial. Ya. Entonces, bueno, en este caso tengo un esfuerzo biaxial alternante. Que por favor no pierda el rumbo, que es lo que está calculando. Alternante. Eso, entonces el esfuerzo alternante es aplicado. Uno en la dirección Z, uno en la dirección Y. Eso lo voy a convertir en Von Mises, aplico la ecuación de Von Mises, sustituyo y me da 56.27. Ese es el esfuerzo alternante de Von Mises. Okay. El esfuerzo medio de Von Mises igual, pero fíjense que ahora en este caso ya aparecen esfuerzos axiales y esfuerzos cortantes. Ya aparece esfuerzo cortante medio. No hay esfuerzo cortante alternante, pero sí hay esfuerzo cortante medio. Ahí sí entonces aplico esfuerzo combinado y aquí se aplica entonces la ecuación de 3 veces lo demás. Pero por eso, si sabían ya que esto era 0, entonces ya quiere decir que tienen que aplicar esta ecuación. Y si sabían que solamente era uno axial, bueno, directamente ya igual a Von Mises. Exacto. Así que entonces no tienen que estar aplicando esa ecuación, simplificando, diciendo este es 0, pero ¿para qué? Ya. Apliquen las ecuaciones respectivas y se acabó. Uniaxial, el esfuerzo igual a de Von Mises. Biaxial sin cortante, bueno, esa ecuación entonces. Ya, biaxial con cortante, bueno, esta ecuación ahora. Se acabó. Ya. Bueno, sustituyo porque ya tengo todo. Y el esfuerzo medio me da 57.83. ¿Okay? Cálculo del SSUE, por supuesto, aplico la ecuación respectiva. ¿Ya? El caso del factor de superficie, por cierto, yo no me acuerdo, no me acuerdo quién lo hizo. Recuerden que Aire, mejor dicho, vamos a ver si de casualidad. Exacto. A está en función de si el esfuerzo está en megapascal o en kPSI. En uno de los ejercicios, ya creo que estaba en megapascal, y utilizaron el A en kPSI. Por supuesto, les di un factor extraordinariamente bajo, ya, y por supuesto les digo que fallaba a algunos de ustedes. A algunos de ustedes, yo no sé, ya, o daba a ser que la falla, no todavía. Pero aquí claramente está. Si el esfuerzo está en megapascal, esto es el valor de A. Si el esfuerzo está en kPSI, estos son los valores. ¿Ya? Pero entonces uno de ustedes hizo esto. ¿Ya? El valor estaba en megapascal y si seleccionaron fue el valor en kPSI. Eso está mal. ¿Ya? Y al estar esto mal, por supuesto, el S está mal y todo lo demás está mal. ¿Ya? ¿Ok? Entonces cuidado con eso. ¿Ya? Megapascal o kPSI. Otra cosa, profe, nosotros Ahora siempre... de eso sí no importa. ¿Ya? ¿En qué unidad está? Son estos valores. Se acabó. Por supuesto, con el signo. Ya, porque igual cuando colocaron el valor, lo colocaron sin un signo menos. Claro, que cuando lo calcularon, se lo calcularon bien. O sea, ahí sí conservan el signo. Ya, pero igual si van a plasmar un valor en alguna tabla, pues todo hizo signo. Ya, pueden decir que esto es positivo, ¿ya? Y cuando en la ecuación es negativo. Profe, una cosa, siempre nosotros agarramos que decía, por ejemplo, como el material estaba a 400 y pico, 427 grados centígrados, nosotros agarramos la lámina del frío. ¿Eso estaba bien? Sí está bien, pero
que bueno, que por cierto eso iba a llegar, pero bueno, me está preguntando, bueno, vamos a esperar que ya llegue ese factor. Ajá. Total entonces se pusieron el frío a 4.45, por supuesto, en megapascal. Pero entonces, como les digo, usted en el examen seleccionó fue 2.67. Por supuesto, la diferencia es grande, Sí, ya, sí. grande, ¿ok? Como para decir, no, es aceptable, no, completamente inaceptable ese resultado. Ok, para hacer 1030, ese valor sustituye en unidad, ese resultado del caso A. El caso B, factor de tamaño, igual. ¿Ya? Factor de tamaño depende del diámetro equivalente. Okay. El diámetro equivalente, por supuesto, depende ya si es viga rotatoria o no rotatoria. Okay. No me acuerdo si fue en el proyecto o no me acuerdo si fue en el examen, pero cuando a ustedes les tocó calcular ya que el diámetro equivalente para la parte de fatiga, ya no sé quién lo hizo, no lo calculó de manera adecuada. Ya va. Claro, que el tercer problema, el de la viga. No, el tercer problema fue el de las secciones completas, de la cuadrada, era de la cuadrada. ¿Claro? La cuadrada, era la cuadrada. O sea, que tenía esa forma, T. Ajá. Entonces, pero ese era el se segundo. supone que esta era la sección transversal y se supone que íbamos a utilizar una de estas dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces, yo no sé qué pasó ahí, ¿ya? Pero el valor de A y el valor de B aquí están reflejados, quién es A y quién es B. ¿Ya? Yo no sé qué colocaron ahí, pero que al final les dio una cosa que no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? Les dio creo que 1.75 el diámetro equivalente cuando era mucho más allá de eso. ¿Ok? Bueno, nosotros con el mate, ahí ven con calma eso. Pero lo cierto es, diámetro equivalente para esa sección, aquí hay dos ecuaciones, ya, dependiendo si es el eje 1 y el eje 2, que por cierto, también ya es otra cosa. Ya va, profe, ya va. Otra cosa que también, o sea, tienen que aprender a manejar las tablas, ya. Porque vamos a ver, ¿dónde está? Claro que está en tablas, ¿cierto? La inercia. Ya, entonces no tienen que calcularlo a pie. Pero el asunto es, el momento flector, ¿estaba en el eje 1 o estaba en el eje 2? En el eje 1. En el eje 1, exactamente. Claro. Y entonces, ¿por qué escogieron ya la inercia en el eje 2? Profe, pero no es la misma. Porque creo que ustedes lo llamaban I sub Y, si no me equivoco. Ya. I Bueno. sub Y. No, o sea, pero no, de acuerdo a esa referencia, el valor era de I sub X, la inercia. No es lo mismo la inercia en esta dirección que la inercia en esta dirección. Sí, correcto. Dan los valores diferentes. ¿Ya? Entonces, el momento flector estaba en el eje 1,1. Es decir, el momento flector, por decirlo, podía ir en esa dirección. ¿Ya? O si lo vemos, podía ir en esta dirección. Si lo vemos acá con el. Aunque a mí nunca me ha gustado como les dije eso. ¿Ya? Sí. Porque yo no veo si es en este sentido o en este sentido. Por Claro. eso yo siempre utilizo la flecha hueca. Yo le iba a preguntar, profesor, Entonces, el sólido. Pero entonces ya, de acuerdo a este eje, ya era que iba a buscar el valor en la tabla. Ya. ¿Ok? De acuerdo vamos a decirlo, a la dirección de lo que es o hacia dónde apuntaba la flecha o en donde quedaba el eje de rotación. Ya. El eje de flexión, el eje neutro. Ya. Hacia donde se flectaba el eje neutro, bueno, esa es la inercia que van a calcular. ¿Ok? O mejor dicho, que van a tener la tabla, que no van a calcular nada. Ya. Vamos a tener la Pero tabla. entonces, escogieron ya la inercia equivocada, en el eje equivocado. Cogimos Ya. la inercia Y en lugar de la inercia X. Exactamente. Bueno, profe, mire. O lo que mismo. Ustedes seleccionaron la inercia en el eje 2, que es la referencia ahí, y tenían que dar la inercia en el eje 1. Ya.
en el sentido donde flecta, ya, en la dirección donde flecta. ¿Ok? Entonces, y claro, aquí la diferencia era abismal también. ¿Ya? Y entonces les daba por supuesto que fallaba. ¿Ok? No me acuerdo cómo es ese proyecto o ese práctica. No sé por aquí los dos, pero bueno, como sea. ¿Ya? Ten cuidado a la hora de seleccionar los valores de las tablas. ¿Ya? Porque se equivocaron, como les dije, en el cálculo de A y B, y se equivocaron también a la hora de colocar la inercia. De cortar la inercia. Profe, le iba a decir, cuando vimos sólidos, a nosotros nos explicaban que la inercia se sacaba respecto al eje horizontal. No, ¿verdad? Bueno, porque ahí es la dirección donde se aplica el momento flector. Puede ser horizontal o vertical. Porque la sección transversal era en el eje X, YZ. Bueno, sí. ¿Sí se da cuenta? Entonces, tendría que ver el ejercicio porque, okay. O sea, igual, de memoria no lo sé, no sé cómo estaba el sistema de referencia. De todas maneras, vamos a ver. Pero lo cierto, sección transversal, ya, la dirección, si esta es la sección transversal, el eje flecta en esta dirección, ya, entonces es en el eje 1, sí, ya, el eje neutro, de la dirección del eje neutro, ya, vamos a decirlo, la dirección, vamos a decirlo, el eje donde debe tomar el valor de la tabla. Entonces, tiene una diferencia grandísima, creo que uno daba 3, 8 por ahí, hizo Y, hizo X daba 48, creo. Entonces, de 3 a 48, por supuesto. Ya. Hay una diferencia grande. Sí. Grande. Y entonces, claro, con 3 fallaba. Ya. Pero con el otro, ya que en el resistente no fallaba. Ok. Entonces el diámetro equivalente, sección viga no rotatoria, el diámetro equivalente entonces para el recipiente a presión me da 57.72. Ajá. Caso de esa. Ok. Por favor, averigüe, investigue, revise. ¿Qué pasa si el diámetro equivalente queda fuera de los rangos especificados acá? Ya, pues fíjense que va de 0.11 a 2 pulgadas, de 2 a 10 pulgadas, y es lo máximo entonces, de 2.79 a 51 o de 51 hasta los 154. Ya. Pero ¿qué pasa si el diámetro equivalente me da 500? O sea, si es un recipiente mucho más grande. Ya, por ejemplo, el diámetro me da 500. ¿Cómo calculo el diámetro equivalente entonces? Por favor, averigüen entonces. Te lo dejo como tarea. Investigue. No es el mismo. Nunca jamás. No revise, investigue. Ya, pero le estoy mandando a investigar. ¿Cómo les va a contestar eso aquí? Ok. Bueno. Dado ese valor, el diámetro equivalente se calcula con esa ecuación, sustituimos y me da, por supuesto, ese resultado. El caso C, como es flexión, carga combinada, da 1. El caso D, como es temperatura, funcionalidad típica, se toma igual a 1. Ajá, aquí es donde voy a llegar yo. Factor de temperatura. Ya. Se supone que ese factor tiene que ver con la temperatura de trabajo o la temperatura en la cual está operando ese elemento de máquina. Nada tiene que ver con la temperatura ya del tratamiento térmico. Nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque fíjese, aquí es un tratamiento térmico. Ya. Se le aplica calor, una temperatura, se deja bajo ciertas condiciones ambientales controladas y se deja cierto tiempo, ¿ya? Hasta que pues, la estructura cristalina se reacomoda, los grados se redondean, etcétera, etcétera. Bueno, ya ustedes lo vieron eso en materiales y en procesos de materiales de ingeniería, debieron haber visto eso, ¿ya? Los tratamientos térmicos. Pero ¿qué pasa? Cuando se acaba el tiempo, esa pieza se saca y se deja enfriar, ¿ya? Y después se coloca en su sitio de trabajo. ¿Okay? Entonces la temperatura, templero venido a 750 grados Fahrenheit, es 750 solo el tratamiento térmico.
pero no es ya de la condición final de trabajo. ¿Okay? Eso se aplicó solamente para el tratamiento térmico, pero una vez que ya se alcanzó el tratamiento térmico adecuado, se quita esa temperatura y después la pieza se coloca en su sitio de trabajo. Ya, entonces igual, yo no sé quién de ustedes ya digo, no, la temperatura es 570, entonces el caso de a 0.3. Eso lo hice yo. Sí. Eso está completamente mal. Una cosa es la temperatura de tratamiento térmico y otra es la temperatura de operación del sistema. ¿Ya? Nada tiene que ver, completamente diferente. Entonces, ahí había que seleccionar 20 grados centígrados. Exactamente, temperatura ambiental, condiciones ambientales típicas. ¿Ya? Que creo que se decía el problema. ¿Ya? Creo que se decía. Trabajar en condiciones ambientales típicas. ¿Ya? A temperatura ambiente. Entonces igual a 1, así de sencillo. ¿Ya? Hay piezas que trabajan por encima de la temperatura ambiente, sí los hay. En una siderúrgica, por ejemplo. ¿Ya? Hay piezas que trabajan por temperatura debajo de la temperatura ambiente, sí la hay también. ¿Ya? En una planta criogénica, por ejemplo. ¿Ya? Pero bueno, casi siempre todas las piezas trabajan en temperatura ambiente. No. Pero bueno, por favor no confundan eso. Nada tiene que ver el tratamiento térmico, la temperatura aplicada con la temperatura de trabajo de la pieza final. Creo que también el ejercicio, el de la práctica, también lo hicimos así. Bueno, como les dije, yo no me paso. O sea, yo solo estoy sacando lo que vi por ahí, ya. Acordando. Me falta todavía acordándome de lo que hicieron, no me dejaron de hacer. Bueno, caso E, cara combinada lo igual 1, el SSUT, para un SSUT de 524, el SSUE es el 506 por SSUT. ¿Ya? Como les dije, esto es para aceros, ya, lo dice claramente la guía. Ya, bueno, ya. Uno de ustedes trató de despejar la variable que se estaba solicitando, esa es de la parte del proyecto. ¿Ya? O sea, le quedaron que plantearon la ecuación y al final trataron de simplificar y despejar, no hace falta eso. ¿Okay? Cuando ustedes tengan la ecuación, ya, de ahí entonces sí pueden aplicar cualquier de los métodos para resolver la variable. Sustitución, iteración, mismo cuadrado, sustitución de variable, lo que sea. ¿Ya? Claro, profe, pero de manera más directa. Ahí en ese caso yo hice eso lo hice yo, porque o sea, él hizo la otra forma, ¿verdad? Y hizo así como usted nos está explicando, que debía dar los valores. Sí, había uno que tenía que dar los valores obligados y le dándole los valores hasta que se cumpliera la igualdad. Pero yo por lo menos le daba tantos valores y no se cumplía nada. Entonces, a mí sí se me cumplió. Voy a despensar. Y le di la matemática hasta que me dio el fin. Pero está bueno, así, ¿o no? Es aceptable, ya, pero no es necesario. Aceptable, pero no es necesario. Bueno, sustituyendo el valor entonces de factor su ideal, aplicando R, da 2.96, separa fatiga. ¿Ya? Entonces, el mínimo era 2.5, entonces cumple, ¿ya? Y por supuesto da mayor a 1, ¿ya? Entonces, es cierta la condición de que el elemento va a tener vida infinita. Si tuviese vida finita, tiene que calcular la vida, que uno de ustedes no lo hizo, o a lo mejor los dos, no me acuerdo bien, ya le daba que fallaba, ya, por las personas equivocadas, y entonces, si con este cálculo le da menor a 1, entonces tienen que calcular la vida del elemento, ya. Dura tantos ciclos, como lo vimos en el ejercicio cuando explicábamos, ya, que fallaba, entonces, bueno, vamos a ver cuántos ciclos dura. Son un poco de ecuaciones ahí, hay que ir despejando, sustituyendo, exactamente, ese es el procedimiento. Entonces, tiene que, parte del procedimiento, calcular la vida del elemento. Si esto le da en este caso no hay problema, vida infinita, ya. Vida infinita, ¿cuál es el número de ciclos? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es el número de ciclos en que va a durar la pieza en teoría? 40 y pico mil, por ahí. No, eso es 10 elevado a la 6. Creo. Exactamente. No. Mayor a 10 a la 6, exactamente. Ciclos de esfuerzo. Ok, vida infinita.
Perfecto. Bueno, total entonces, como conclusiones, para carga estática da 496, no falla por fluencia. Para fatiga da 296, no falla por carga y fatiga. ¿Ya? La carga crítica entonces por fatiga y por supuesto, ¿ya? Factor de seguridad. El crítico por fatiga entonces. Eso le iba a preguntar. Recuerden por favor, sí, generalmente por fatiga es más crítico, porque no siempre, por eso es que por eso se calcula carga estática y se calcula fatiga. Ya, porque no sabemos, ya, no estamos seguros. Por inspección simple yo no puedo saber si eso va a fallar por carga estática o por fatiga. Tengo que calcular obligatoriamente los dos, porque seguro mató a confianza. Así de sencillo. Ya, por el hecho de que siempre tienda, no quiere decir que siempre va a dar el mejor resultado. Ya, puede ser, puede no ser. Así que siempre hay que hacerlo por carga estática y por fatiga. Eso también Ya. depende de la vida finita o infinita. Sí, exactamente. Ya, también depende. Me di cuenta de eso después de 300 horas Claro. de estudio. Ujú. Entonces terminamos esta parte.